A pesar de que el francés no tenga tantos hablantes como otras lenguas, ¿está creciendo rápidamente? Según las estadísticas para el año 2025, habla 500 millones de francófonos en todo el mundo. Cada año hay más francoparlantes y que se espera que esta tendencia se mantenga fuerte. La web France Diplomatie también opina que, dada la alta tasa de natalidad de Francia, el francés será la lengua más hablada en Europa, desbancando al alemán. Esto se pronostica para el año 2025. Salut à tous, bienvenue à la clase de français. Sean todos y todas bienvenidos a la clase de francés. Para mí es un privilegio estar aquí para compartir esta clase con ustedes. Espero que todo esté bien para comenzar nuestra clase de hoy. Antes de iniciar la clase de hoy, vamos a revisar los puntos más importantes que vimos en la clase anterior. ¿Êtes-vous prêts? ¿Listos? ¿Listas? Empezamos. En la clase anterior aprendimos cómo utilizar los artículos definidos e indefinidos. ¿Qué son los artículos? C'est quoi les articles? Article défini, article indéfini ou article partitif. Les articles sont les déterminants les plus simples du groupe de noms. Ils précèdent le nom selon leur forme et leur emploi. On distingue les articles définis, les articles indéfinis et les articles partitifs. La différence entre les articles définis et indéfinis. La diferencia entre artículos definidos e indefinidos radica en el objeto o persona que se designa. Si el objeto o la persona es conocido e identificado, se utilizan los artículos definidos. Por el contrario, si el objeto o la persona no es conocida ni identificada, se utilizan los indefinidos. Les articles définis français sont le, la, les. Ils accompagnent un nom dont le sens est complètement déterminé, c'est-à-dire que l'être ou l'objet accompagné est individualisé, repéré et connu. Los artículos definidos franceses son le, la, les. Acompaña a un nombre cuyo significado está completamente determinado, es decir, que el ser o el objeto acompañado está individualizado, identificado y conocido. ¿Qué tal si conocemos algunos ejemplos de artículos definidos? Por ejemplo, mon cahier de français est sur la table. Mi cuaderno de francés está sobre la mesa. Como pueden notar, usamos el artículo la delante de la palabra table. Table es una palabra femenina, por eso usamos la. La se utiliza delante de una palabra femenina. Segundo ejemplo, c'est le cahier de Jacques. Este es el cuaderno de Jacques. En este ejemplo pueden notar que usamos le delante de la palabra cahier. Cahier es una palabra masculina, por eso usamos le. Le se utiliza delante una palabra masculina. Ejemplo número 3. Les pommes sont sur la table. Las manzanas están sobre la mesa. En este ejemplo pueden ver que le se utiliza delante una palabra masculina o femenina, pero plural. Ahora repasamos los artículos indefinidos. Los artículos indefinidos son palabras que se utilizan para indicar los sustantivos que no son particulares o identificables para el oyente. En español, las palabras un y algunos se utilizan en el singular y en el plural respectivamente. En francés, estos artículos son bastante sencillos. Vamos a ver. Un masculino, un femenino. Por ejemplo, un garçon, un chico, une fille, una chica. En el plural es un poco más complicado. La palabra de se traduce aproximadamente como algo o ninguna para los sustantivos tanto masculinos como femeninos, pero en muchos contextos se traduce más adecuadamente como la,
En realidad, de es una contracción de le, pero se usa como diciendo algunos o cualquier. Veamos algunos ejemplos. J'ai des pommes. Tengo algunas manzanas. Si la frase es negativa, sin importar que el sustantivo sea singular o plural, la palabra de se usa. Veamos. Je n'ai pas de pommes. Yo no tengo ninguna manzana. Espero que hayan disfrutado este repaso al máximo. Qu'allons-nous étudier aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons étudier les nombres ordinaux. ¿Qué vamos a estudiar el día de hoy? Hoy vamos a estudiar los números ordinaires. C'est quoi les nombres ordinaux? Ces nombres indiquent l'ordre d'une série ou d'une séquence. Ils sont utilisés comme les adjectifs qui se trouvent entre le déterminant et le nom. Le premier chapitre, le deuxième exercice, la troisième place. Estos números indican el orden de una serie o secuencia. Se usan como los adjetivos que se encuentran entre el determinante y el sustantivo. Por ejemplo, el primer capítulo, el segundo ejercicio, el tercer lugar. También hay otra forma para el segundo en francés, que es le second. Les nombres ordinaux s'accordent en genre et en nombre. Por ejemplo, la troisième fois. Los números ordinales concuerdan en género y número. Por ejemplo, la tercera vez, que será en francés la troisième fois. Hoy vamos a aprender los números ordinales de primero hasta vigésimo. Les nombres ordinaux expriment le rang ou la position de quelque chose dans un ordre. Nous ajoutons le suffixe IM au nombre cardinal. Los números ordinales expresan el rango o posición de algo en orden. Para escribirlos agregamos el sufijo IM, I-E-M-E, al número cardinal. Repito, para escribirlos agregamos el sufijo IM, I-E-M-E, al número cardinal. Como ya habíamos estudiado los números cardinales de 1 a 20, de 1 a 20, vamos a repasarlos para formar juntos los números ordinales. 1. Premier. 2. Deuxième. 3. Troisième. 4. Quatrième. 5. Cinquième. 6. Sixième. 7. Septième. 8. Huitième. 9. Neuvième. 10. Dixième. 11. Onzième. 12. Douzième. 13. Treizième. 14. Quatorzième. 15. Quinzième. 16. Seizième. 17. Dix-septième. 18. Dix-huitième. 19. 19e. 20. 20e. Je répète. 1. Premier. 2. Deuxième. 3. Troisième. 4. Quatrième. 5. Cinquième. 6. Sixième. 7. Septième. 8. Huitième. 9. Neuvième. 10. Dixième. 11. Onzième. 12. Douzième. 13. Treizième. 14.
14e, 15, 15e, 16, 16e, 17, 17e, 18, 18e, 19, 19e, 20, 20e. Veamos algunos ejemplos. J'habite dans le 15e arrondissement de Paris. Vivo en el 15º distrito de París. Il est arrivé en 12e position. Llegó en 12ª posición. C'est la 3e maison après le pont. Esa es la tercera casa después del puente. Paul est le premier de sa clase. Paul es el primero de su clase. C'est la première fois. Es la primera vez. Ahora veamos algunas normas para escribirlos. Normas de escritura de los números ordinales. Los números ordinales se forman añadiendo el sufijo -iem al número cardinal correspondiente. Por ejemplo, 2, deuxième, 8, huitième. La E final de los números cardinales desaparece cuando se añade este sufijo. 4, quatrième. 16, seizième. El número ordinal correspondiente a 1 es irregular. 1, premier, 1, première. Pour le nombre ordinal correspondant à 5, on ajoute un nu entre le nombre cardinal et le suffixe. 5, cinquième. Pour le nombre ordinal correspondant à 9, le F se transforme en V. Por ejemplo, 9, neuvième. La fecha en francés se expresa con números cardinales, a excepción del primer día del mes, que siempre se expresa con un número ordinal. Por ejemplo, le 1er décembre 1995 o le 2 août 1995. On peut aussi utiliser les nombres ordinaux pour indiquer les siècles. Podemos también utilizar los números ordinales para hablar de siglos. Por ejemplo, nous sommes au 20e siècle. Estamos en el siglo XX. O nous sommes au 21e siècle. Estamos en el siglo XXI. Il est né au 13e siècle. Nació en el siglo XIII. ¿Qué tal si hacemos una actividad para poner en práctica lo aprendido? Transforma los siguientes números cardinales en ordinales. Toma nota. Te lo diré en español. 4, 18, 18, 20. Te doy unos segundos. Vamos. ¿Tienes las respuestas? 4. La respuesta es quatrième. 18. La respuesta es 18e. 20. La respuesta es 20e. Très bien. Veamos cómo se escriben las respuestas correctas. Quatrième se escribe Q, U, A, T, R, I, E, M, E. 18e se escribe D, I, X, H, U, I, T, I, E, M, E. Y 20e se escribe V, I, N, G, T, I,
entendido perfectamente las actividades. ¿Qué hemos estudiado el día de hoy? Hoy aprendimos cómo usar los números ordinales en francés. Recuerden que los números ordinales expresan el rango o posición de algo en orden. Agregamos el sufijo yem, que se escribe I-E-M-E al número cardinal. Por ejemplo, 4, quatrième, 16, seizième. Recuerden, por la fecha usamos los números cardinales a excepción del primer día del mes, que siempre se expresa con un número ordinal. Por ejemplo, le 1er décembre 1995, 1 de diciembre 1995. Le 2 août 1995, 2 de agosto 1995. On peut aussi utiliser les nombres ordinaux pour indiquer les siècles. Por ejemplo, nous sommes au XXe siècle, estamos en el siglo XX. O nous sommes au XXIe siècle, estamos en el siglo XXI. Los números ordinales también se pueden utilizar para indicar siglos. Estamos en el siglo XXI, como habíamos dicho antes. Queridos, queridas estudiantes, espero que hayan entendido la clase de hoy y que puedan poner en práctica los números ordinales. Como dice el gran Mahatma Gandhi, la verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno. Siempre es para mí un placer compartir la clase de francés con ustedes y gracias por estar siempre en sintonía conmigo. Se despide su profesor, ellos son la jeunesse. Y recuerden, aprendemos desde casa, preservando nuestra salud. A la prochaine.